En este video vamos a ver la imputación objetiva en los delitos contra la vida y la integridad física. La teoría de la imputación objetiva ha revolucionado la dogmática penal al ofrecer criterios normativos para atribuir responsabilidad jurídico-penal más allá del mero nexo causal. En Chile, su aplicación en delitos contra la vida y la integridad física plantea desafíos interpretativos, especialmente en casos donde concurren riesgos permitidos, intervenciones de terceros o conductas imprudentes. Este video analiza estos casos desde el punto de vista de la jurisprudencia en Chile, integrando fundamentos teóricos y casos emblemáticos. Vamos de lo general a lo particular y comencemos con los fundamentos teóricos de la imputación objetiva. La imputación objetiva exige que el resultado típico sea consecuencia de un riesgo jurídicamente desaprobado, creado por el autor y realizado dentro del ámbito de protección de la norma. En este sentido, sus pilares son la creación de un riesgo no permitido, por ejemplo, manejar ebrio versus conducir dentro de los límites legales. Aquí la acción debe superar los riesgos inherentes a la vida social. En segundo lugar, tenemos la realización del riesgo en el resultado. ¿Qué significa esto? Significa que el peligro generado debe materializarse de modo congruente con el tipo penal. Por ejemplo, un disparo dirigido al torso que causa la muerte, no un accidente fortuito. Tercer pilar, el fin de protección de la norma. La imputación queda excluida si el resultado escapa al propósito tutelar de la disposición infringida. Por ejemplo, las normas de tránsito no protegen lesiones intencionales. Este marco teórico originado en el derecho penal alemán, los autores más destacados siempre son Roxin y Jacobs, podemos mencionar también a Fritsch, fue adaptado al contexto chileno mediante fallos que integran criterios, por un lado, civiles y por otro lado, penales. Y así tenemos la aplicación en los delitos contra la vida, el caso de Matías Catrileo. La Corte Suprema acá ilustra cómo los tribunales chilenos aplican estos criterios. En este caso, se analizó si la participación de la víctima en una ocupación ilegal de tierras permitía imputar parcialmente su muerte al accionar policial. El tribunal descartó lo que se conoce como la exposición imprudente al daño mediante dos argumentos que fueron clave. Primero, la prohibición de regreso, pues los disturbios iniciales no guardaban relación causal directa con el disparo posterior, que constituyó un hecho autónomo y desproporcionado. Y el otro argumento clave era el tema de que el riesgo no estaba cubierto por el tipo penal. Dice la Corte que las normas sobre control del orden público no autorizan el uso letal de armas contra quienes huyen, lo que situó el resultado fuera del riesgo permitido. Este fallo demostró cómo la imputación objetiva evita responsabilizar a la víctima por conductas anteriores no vinculadas normativamente al resultado letal. ¿Y qué desafíos encontramos en los delitos contra la integridad física? Nos estamos refiriendo a los riesgos concurrentes y la responsabilidad médica. En las lesiones imprudentes, que las podemos adecuar en el artículo 490 del Código Penal en relación con los artículos 397 y siguientes, surgen problemas cuando múltiples factores contribuyen al daño.
La jurisprudencia acá ha utilizado el criterio del incremento del riesgo para resolver estos casos. Por ejemplo, en negligencia médica se imputa el resultado si el profesional elevó sustancialmente el peligro preexistente. Por ejemplo, no diagnosticar una condición que agravó las lesiones. Por el contrario, se excluye la imputación cuando el riesgo creado era socialmente aceptado. Por ejemplo, complicaciones inherentes a una cirugía realizada con estándares adecuados. Un desafío persistente consiste en delimitar cuándo un error médico constituye un riesgo prohibido versus una complicación inherente. Aquí, el fin de protección de la norma juega un rol central. Las regulaciones sanitarias buscan prevenir negligencias groseras, no eventos estadísticamente improbables. Y hagamos un pequeño grupo de controversias jurisprudenciales en tres situaciones: la imputación en cadena causal indirecta, la sobreextensión del riesgo permitido y la autopuesta en peligro de la víctima. A propósito de la imputación en cadena causal indirecta, algunos fallos aplican rígidamente la equivalencia de las condiciones, imputando resultados mediados por conductas de terceros, por ejemplo, heridas que derivan en infección por mala praxis hospitalaria. Y esto claramente contradice el principio de prohibición de regreso. A propósito de la sobreextensión del riesgo permitido, en casos de violencia interpersonal, los tribunales han considerado que cualquier agresión física crea un riesgo desaprobado para la vida, incluso sin intención homicida. Esto diluye la distinción entre dolo eventual y culpa consciente. Y a propósito de la autopuesta en peligro de la víctima, persiste una inconsistencia al aplicar el principio de autorresponsabilidad. Así, mientras en el caso Catrileo se rechazó reducir la imputación, en otros, por ejemplo, a propósito de accidentes por juegos peligrosos consensuados, se ha excluido efectivamente la responsabilidad penal. ¿Y qué propuestas podemos ir dando para proponer, valga la redundancia, una aplicación coherente? Primero, a propósito de la delimitación normativa del riesgo, los tribunales deberían exigir que el riesgo creado vulnere específicamente el bien jurídico protegido. Por ejemplo, en los homicidios, solo acciones dirigidas a zonas vitales o con instrumentos letales deberían considerarse riesgos desaprobados. En segundo lugar, a propósito del mayor rigor en el nexo de realización del riesgo, pensamos que debería probarse que el modo concreto del resultado se deriva del peligro generado, descartando causalidades hipotéticas o derechamente aberrantes. Y por último, eh, a propósito de una armonización con la culpabilidad, la imputación objetiva no debe reemplazar el análisis subjetivo. Incluso si el riesgo es desaprobado, debe, pensamos, verificarse el dolo o imprudencia según los estándares tradicionales. Y así, la imputación objetiva sigue siendo una herramienta indispensable para lograr decisiones jurídicamente sensatas en los delitos contra la vida y la integridad física. Sin embargo, su potencial se ve limitado por aplicaciones contradictorias que oscurecen los límites entre causalidad natural y responsabilidad normativa. Una jurisprudencia más técnica, anclada en los fines protectores de cada tipo penal, podría superar estos desafíos.